bienvenida es que hay una hermosa oportunidad cuando uno toma contacto y se entera que existen este tipo de conocimientos y en realidad también vamos a ir viendo, no es una oportunidad, sino lo que se abre cuando uno empieza a trabajar recursos de la voluntad frente a la tendencia a postergar, es que se empiezan a abrir oportunidades. El autor de la logosofía, que a lo largo de la charla lo voy a ir presentando, dice que hay un secreto de las oportunidades y que esas oportunidades, para los que les gusta la etimología, dice opportere, ir hacia el puerto, para llegar al puerto hay que saber para dónde uno está yendo y la verdad que la voluntad es un mecanismo poderosísimo. A nivel mundial e internacional, la Fundación Logosófica es una entidad de bien público, sin fines de lucro, y es la que transmite, hace 95 años ya, una enorme serie de conocimientos que dentro de un ratito les voy a proponer llamarlos trascendentes, esencialmente porque nos hacen trascender nuestras limitaciones, pero como dice por ahí, la Fundación Logosófica es una escuela de vida y es una escuela de vida de todos los niveles educativos. Muchos hemos llegado después de los 18 años, pero colaboramos con diversos sectores y hay algo muy curioso que dice la logosofía, que dice que en las entrañas de América se gesta el futuro de la humanidad, con lo cual hay algo muy especial que está ocurriendo en nuestras latitudes y para mí poder compartirlo en este ámbito es un honor. Esta fundación quizás lleve a la práctica como ninguna otra la vieja idea de Aristófanes de que educar a los hombres no es como llenar un vaso, sino es como encender un fuego. No tiene que ver con recargar la memoria, tiene que ver con un montón de cosas que vamos a ir viendo, que es, vamos inclusive a tratar de practicarlas durante la charla. No voy a hacer muy larga mi presentación, solamente sepan que trabajé corporativamente 25 años y luego decidí emprender. Mientras emprendí, digamos, empecé a conceptualizar mi práctica y empecé a publicar algunos aspectos de mi experiencia y también tengo un podcast y un programa de televisión. Esta es mi familia, que es realmente mi empresa familiar, que les manda muchos saludos y estoy estudiando logosofía y colaboro en la Fundación Logosófica tanto recibiendo como colaborando en la parte investigativa y docente hace un poquito más de 35 años. Desde ya les digo, y en instantes vamos a estar compartiendo, que hacia el final les voy a hacer, en nombre de la Fundación Logosófica, una muy sentida invitación a investigar y una muy sentida invitación a disfrutar, porque si ustedes están serenos, atentos y nos estamos regalando este rato, ahora les vamos a hacer algunas recomendaciones para hacer práctica de logosofía mientras estamos conociendo qué es logosofía. Pero lo más importante es que es una investigación que se disfruta. Y van a ver que hacia el final de la charla voy a mostrarles un código QR que es, sea para solicitar información, para comenzar ese proceso interno que es inédito, o para empezar a formar parte del círculo de amigos que todo indicaría que se va a lanzar el jueves 7 de septiembre y que van a estar muy bienvenidos todos los que quieran participar. Dicho esto, presento a Logosofía como una nueva ciencia, voy a ampliarlo después, que trae y que propone un proceso interno de evolución consciente, que ya vamos a ir definiendo, que ya vamos a ir compartiendo, pero que es un proceso de superación interna que nos alumbra y nos da una enorme cantidad de ideas y es al mismo tiempo un camino por el cual uno empieza a transitar para llegar a ese tantas veces nombrado y pocas veces recorrido conocimiento de sí mismo. Entonces, primeras dos ideas, un proceso de evolución consciente que nos lleva al conocimiento de nosotros mismos y que en el fondo es una enorme caja de herramientas para conocerse y superarse. Y esos dos procesos que muchas veces el ser humano ha entendido o ha intentado transitar, el conocerse para superarse, también tiene esa faceta de superarse para conocerse. Y ya que nombrábamos a la fundación para inaugurar, la fundación es justamente una escuela donde todo el mundo está intentando justamente colaborar consigo mismo y con los demás. Esto para los que estamos compartiendo este ratito es una colaboración, es una forma de tratar de devolver siquiera algo de todo lo que se ha recibido.
Voy a dejar de compartir solamente para verlos y para escucharlos y sobre todo a los que están conociendo Logosofía hoy por primera vez, una pequeña pregunta inicial que, ¿por qué están? ¿Por qué están hoy aquí? En las distintas latitudes, empecé a contar más que 8 o 9 países. ¿Por qué están aquí hoy? ¿Por qué dejo de compartir para verlos? ¿Por qué se anotaron? ¿Qué es lo qué es lo que los lleva a hoy, un miércoles a la noche, a la tarde para algunos, otros ya jueves a la mañana? ¿Por qué están aquí hoy? ¿Quién quisiera brevemente abrir de los que está conociendo logosofía o que no sabe qué es logosofía? ¿Qué les gustaría compartir con el resto? ¿Por qué vinieron? ¿Qué los inquieta? Simplemente se desmutean y hablan, por favor. Tenemos 2 o 3 Eh, instancias interactivas como esta, así que Alejandro, adelante, Alejandro. Alejandro, por aquí. Te escuchamos Gracias. bien, querido. Adelante. Eh, Gracias. Pues a mí me gustaría adquirir más y mejores herramientas conceptuales para mejorarme a mí mismo, para diseñarme, para cumplir con mis propósitos, para seguir mis propias metas auto, autoimpuestas, aunque la palabra suena como dura. No, no, Pero, no, no, no. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. ajá. Bien, clarísimo, Alejandro. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más quiere dentro de esta intimidad de miércoles a la noche compartir por qué vino? ¿Por qué está? Inclusive puede ser para acompañar. Adelante, Sofía. Buenas noches. Bueno, a mí Encantado, en querido. realidad lo que me hizo clic fue la palabra postergar y Ajá. me identifico mucho porque tiendo a postergar muchas cosas, Ujú, proyectos, ujú. y eso fue lo que me llamó la atención para estar el día de hoy aquí. Es como que en las ciencias del comportamiento en general, últimamente hay algunas palabras que, entre ellas la postergación, y con alguna palabrita inventada también, como lo llaman procrastinación, como hablábamos al Procrastinación. principio, sí, que en realidad ya vamos a ver que tiene una causa, que es perfectamente modificable, pero está claro que muchas veces postergamos los anhelos. O no sabemos qué queremos, o cuáles son nuestros propósitos, como decía Alejandro, o los O queremos, hay pero los muchos, queremos impulsar. o muchas ideas, muchas ideas, pero no aterrizarlas. Ah, gran tema ese. Vamos a pasar por eso. Vamos a pasar por eso en la charla. Gracias, Sofía. ¿Quién Gracias. más? Es más, los que quieran abrir la Bueno, cámara, de paso los sigo viendo, hay unos cuantos que sí. buenas Diga, noches. adelante. Para mí el imán o el magneto de esta increíble charla fue, como no, mi compañero anterior, la palabra postergar. ¿Por qué? Porque todos tendemos a hacer esto diariamente, postergar ciertas cosas, ciertas responsabilidades, ciertas incertidumbres o ciertas preguntas. Entonces, quería Ujú. ver a través de el moderador, que es excelente de líder, cómo él trataba esta palabra de postergar, dándole maquillaje a lo que era procrastinación. Vamos a ver por qué ocurre eso. Y la verdad, si uno supiera cuántos años físicos va a vivir en esta etapa, posiblemente hay cosas que no las postergaría. Porque uno en general tiende a postergar aquello que dice tengo todo el tiempo del mundo. El problema es que no sabemos cuánto tiempo tenemos. O acá alguno sabe cuándo le van a rescindir el contrato. A ver, Lautaro, adelante. Yo vine porque tenía más o menos idea de postergar algunas cosas que no quiero hacer, pero me llamó mucho la atención el concepto de postergar anhelos. Nunca lo Bien. había pensado y dije, wow, quiero escuchar. Postergar anhelos, postergar quereres, postergar lo que es el sentido último de la vida, si lo empezamos a rumbear. Muchísimas gracias. ¿Tenemos lugarcito para de los que están conociendo Logosofía hoy? Uno o dos más. No sean tímidos. Así orientamos bien y sintonizamos bien lo que quieren escuchar, porque realmente lo que hace Logosofía es una puerta enorme y es una puerta inédita, con lo cual les vamos a hacer algunas recomendaciones para eso. ¿Alguno más quiere comentar por qué vino? Bien, voy a avanzar entonces y decirles que quiero que les voy a proponer que se tomen en este ratito, estaremos juntos unos 40 minutos, que te tomes como si fueras un caso de estudio, como si te estuvieras mirando a ti mismo
diciendo, bueno, el caso en este rato eres tú. No vamos a teorizar sobre este tema, vamos a tratar de vivirlo. Y parte de lo que les vamos a proponer son tres claves iniciales para, aunque les parezca mentira, ya mismo y aún sin saber de qué se trata en algunos casos, estar practicando algunos aspectos del conocimiento logosófico. Primer clave de esas tres claves iniciales. Propuesta, ponernos en modo consciente. ¿Qué quiere decir ponernos en modo consciente? Y la idea es tratar de estar en este rato que estemos, no haciendo varias cosas a la vez, sino tratar de generar un mecanismo de atención que nos permita estar aquí y vamos a también a comentarles por qué. Porque atención constante, dice la logosofía, significa conciencia actuando. Entonces, si uno está desatento, si uno tiene ciertas cosas y está muy disperso porque preocupaciones, pensamientos y demás, logosóficamente no estaríamos, digamos, conscientes. Y la propuesta de esta clave inicial uno es eso. El principio de la vida consciente, que los invito a que lo practiquemos juntos en este ratito, es estar juntos y puse ahí un signito medio raro de herramienta, porque es realmente una herramienta. ¿Por dónde comienza esa atención consciente? Y bueno, yo lo suelo llamar el instante consciente, en el momento donde uno se da cuenta que algún pensamiento nos llevó y que en ese momento pasamos de piloto automático y con la vorágine con la que a veces venimos en la mente a piloto manual y la idea es que en este ratito tratemos de estar acá y compartamos ricamente, digamos, experiencias. ¿Cómo activa cada uno el instante consciente? Es parte de lo que cada uno tiene que descubrir. Yo me acuerdo que me ponía hasta que se genera el hábito, papeles, otros deciden hacerse alguna nota. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué este primer desafío, esta primer clave? La idea es que cuando uno está atento empieza a generar lo que logosóficamente llamaríamos actitud consciente. Y que esa actitud consciente es lo que nos permite generar estados conscientes y que a su vez ese estado consciente es lo que nos lleva a actuar, a comportarnos conscientemente, a estar íntegramente nosotros y no solamente un fragmento, y esa actuación consciente es la que nos lleva a la vida consciente. Piensen que hasta que lleguemos al momento de la voluntad de la postergación, la invitación es que para solucionar ciertos temas donde uno demora cosas, uno tiene que saber para dónde va. En aguas tranquilas somos todos buenos marineros. Hay que ver qué pasa cuando tenemos alguna crisis, qué pasa cuando de repente se nos pierde un poquito la brújula y dice, bueno, me he perdido. ¿Qué estoy haciendo en este momento de mi vida? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Nací solamente para trabajar y estar corriendo o para llevar justamente una vida más consciente? Y esa es la gran invitación que trae ese método logosófico. Primera entonces de esas tres claves iniciales, el tratar de estar en este ratito lo más presente que puedan, lo más activos que puedan. Segunda clave es para los que están conociendo logosofía por primera vez, vamos a proponerles que la herramienta sea darnos cuenta y ser muy conscientes de nuestro proceso de aprendizaje y de asimilación en este ratito. Acuérdense, la propuesta es, cada uno de ustedes en estas 40 minutos es el caso de observación porque van a ver que hay una cierta tendencia muy vinculada a postergar, que es estar mirando demasiado para afuera y poco para adentro. No porque somos malos, no porque somos tontos, sino porque no nos han enseñado. Entonces, todo lo que vamos a ir viendo, la idea no es solamente dejarlo al que está hablando ahí en modo cine y comiendo pochoclo, como dicen en mi país, sino estar viendo qué puedo ejercitar. Y ya hubo una primera y esta es una segunda propuesta de ejercitación ahora mismo. Primero, estar atento. Y segundo, ir viendo cómo aprendo, a ver qué cosa me sorprende. Tercera clave, tercera clave. Muchas de las cosas que vamos a decir, a veces la mente se resiste o no las conoce, pero existe un poderosísimo centro que vamos a llamar sensibilidad, que Logosofía ha rescatado como enorme centro captativo de conocimientos. Es el centro que muchas veces opera como un radar psicológico del alma. Y no sé si les ha pasado alguna vez de llegar y conocer a alguien, inmediatamente decir, esta persona me cae bien y nunca la viste en tu vida, pero hay algo en ese radar que ya te está diciendo, esa sensibilidad te está indicando, por ahí hay algo bueno,
y exactamente lo contrario a veces. Entonces, la tercera propuesta es, tratemos de estar en este ratito viendo qué dice la parte sensible. Porque como bien se propuso al principio dentro de la llegada, va a haber información, va a haber conceptos. De hecho, Logosofía tiene una enorme concepción, pero más importante que eso es ver qué estamos sintiendo mientras estamos compartiendo este rato. Y no es casual, considerando nuestro tema de hoy, que muchas veces cuando postergamos, porque uno, fíjense que hasta en el lenguaje uno dice, ¿por qué lo estás haciendo? Porque quiero. El querer es sensible, pero también el querer tiene que ver con la voluntad. Yo estoy haciendo esto porque voluntariamente, o sea, entre las facultades de la sensibilidad y el querer y la voluntad para llevar adelante y no postergarnos, hay un vínculo que vamos a ver. Y este ser consciente comienza por tratar de unificar un poquito cosas que a veces tenemos muy dispersas. Seguramente, y les puede llegar a estar pasando en este momento, y la idea es seguirlo observando, lo que quiero, lo que siento, lo que pienso, lo que digo y lo que hago no están de la mano. Y estoy con una cierta inconsistencia interna. Entonces, en realidad, quiero algo, siento otra cosa, pienso una tercera, hago una cuarta y digo una quinta. Bueno, logosóficamente lo que empieza a pasar en ese proceso de evolución consciente es que empezamos a ser conscientes de todo ese aparataje interno que portamos para poder disponer de la propia voluntad. Y es muy interesante, y forma parte del seguir entrando en tema, ver en qué ámbitos yo me siento más voluntarioso y en cuáles no. Porque vamos a ver que nosotros paralelamente vivimos no una vida, sino muchas vidas en simultáneo. Cada uno de los que está aquí presente puede o no ser padre, pero seguro es hijo, puede tener hobbies, amigos, tiene una familia, puede tener una pareja, estudio, trabajo, y son distintas vidas en la vida y hay alguna donde, como dice una amiga, estamos en pista enmantecada y otras estamos realmente en un campo experimental que nos cuesta. Ahí me cuestan y postergo los temas, como decía hace un ratito Lautaro, vinculado con un anhelo, con un querer, con un estudio, con algo que si nos lo desafiamos lo queremos hacer. Entonces, para reflexionar, y les voy a dar un minutito antes de avanzar. Traten de ver en qué aspecto de su vida ustedes identifican que tienen propósitos importantes y quizás tengan un poquito postergados. Puede dejar de compartir en este instante. El que lo quiera hacer escribiéndolo, lo puede hacer escribiéndolo. El que lo quiere lucubrar, lo puede lucubrar nada más. ¿Qué aspectos o en cuál de todas esas vidas yo siento que estoy postergando o postergándome? Un minutito de mi silencio. Y alguno puede llegar, o del caso inclusive, hasta compartir. Yo siento que en tal ámbito, sin ser indiscreto, sin sentirse que uno está siendo indiscreto. Y acá sí abro a la amplia eh, eh, participación del que quiera, de los que están conociendo logosofía por primera vez o de algún otro que ya está informado de logosofía. ¿Qué quiere decir? Acá yo siento que en este aspecto de la vida, ¿quién, quién comparte sin sentir que está siendo indiscreto? Simplemente se desmutea y lo dice, como hicimos antes. ¿Alguno? A mí me gustaría iniciar Dale. ideas de negocio. Tengo un montón de ideas de negocios y pues quedan allí en papel. Entonces me gustaría tomar el salto y empezar pues mi vida empresarial. Ujú, ujú. Todos somos creativos, pero no todos somos innovadores, ¿no? Todo el mundo tiene ideas, pero no todos después logramos ponerlas. Perfecto. Vinculado al mundo laboral material, decía Alejandro. ¿Quién más? Yo sería el mismo caso, es emprender un proyecto que Ujú, siento que lo anhelo, lo deseo más que estar trabajando para alguien, ajá. con un sentido social y ambiental, pero tengo muchas ideas
y no las aterrizo, ¿no? O sea, no aterrizo una entre el perfeccionismo y el miedo, pero sí es Bueno, un anhelo, un vamos sueño. a ver cuáles son las causas de ese perfeccionismo y de ese miedo. Igualmente Alejandro dijo algo muy importante, que por lo menos ya las empezó a bajar a papel. Es parte del método logosófico que uno de los propósitos que anhela es empezar en principio a bajarlos en papel. Eh, Claudia pregunta cómo esta ciencia puede ayudar a conseguir cambios en la vida de una persona. Exactamente eso es la charla, estamos en el 30% de la charla, ahí tenemos un poquito de paciencia, ya llegamos. Necesito escuchar un poquito más algún anhelo, alguna vida donde ustedes sienten que están postergados. Adelante, Sofía. Otra Sofía. Muy bien. Una, una por ahí, como pensaba en el propósito de querer hacer el bien y que Ujú, a veces una forma en la que, en el que ese bien se expresa es la parte docente y a ujú. veces por ahí en mi caso está un poco postergado temporalmente, espero, el hecho de por ahí dedicar algunas horas también de mi vida a dar de A, esa forma, a corresponder dando. aprender a enseñar, sí. A aprender a enseñar. Muchas gracias. ¿Tenemos lugar para algún hito más? Yo Dale. quería tocar el ámbito familiar porque he Ujú. postergado por 4 años desde que estoy aquí en los Estados Unidos un abrazo, un reencuentro familiar con mis padres, con mi hermano. Entonces, Muy, ha sido muy importante. una postergación muy importante, muy dura en mi vida, la de mi esposa y mi hija, porque sabemos que no volveremos a ver a nuestros padres vivos. Ya mi esposa no los vio, fallecieron este año. Me tocará a mí en este año, el próximo año, ley de vida, y acaso. Pero es una dura realidad que estoy tocando ahorita, pues, la postergación familiar. Ya. Muy bueno, Jorge. Muchísimas gracias. A ver, piensen que ya el solo hecho de haber dividido nuestra vida en distintas vidas ya es un principio ordenador que Logosofía trae. Uno tiene que en principio tratar de ver dónde está postergando, y muchas gracias por los aportes de recién, que es, digamos, dónde, en qué aspecto siente que no está haciendo y qué es lo que suele ocurrir. Y suele ocurrir que una vida toma el resto y pesa más que el resto. Algunos es la vida de estudios, otros es la vida de trabajo, otros es la vida de pareja. Pocas cosas desequilibran tanto emocionalmente como cuando uno tiene conflictos de pareja o familiares, como decía Jorge. A ver, la clave que da Logosofía en ese sentido, en primer término, tiene que ver con entender que todas esas vidas están en principio en nuestra propia cotidianeidad, unidas por una vida interna que también existe, que tendemos a no conocer, que es donde se nos pierden las cosas que ideamos y después no logramos plasmar, y que además propone que tenemos la posibilidad de que esa vida interna pueda abarcar todas las vidas. Pero para que la vida interna pueda abarcar todas las vidas, justamente lo que tenemos que agregar es más conciencia. Y vamos a seguir entrando de a poquito y vamos a llegar a la pregunta que hizo la dama hace un ratito. Por lo primero, acuérdense, tengan presente dónde, en qué vida y si no estoy mezclando propósitos. Porque a veces uno dice, bueno, en realidad estoy postergando justamente mi vida de hijo, quizás esté, pero lo mezcla y tiene que en principio empezar a distinguir esas vidas. Pero nos vamos a meter en algo central que es entender que nosotros tenemos un mundo interno y una vida interna en ese mundo interno. Y que esa vida interna en general es desconocida. Somos inconscientes de eso y nosotros es muy difícil que podamos aprender de nosotros mismos, de nuestros propios propósitos y concretarlos si no me conozco. Porque esas fortalezas y debilidades internas, que dentro de un ratito vamos a hacer un zoom in importante, tiene que ver con entender que tenemos que ir administrando nuestras distintas vidas de una forma muchísimo más equilibrada, muchísimo más consciente, y van a ver que ahí hay veces que no nos damos cuenta, y es la misma sensibilidad lo que nos dice, es muy sano hacer deporte, pero no puedes estar solamente pensando en los deportes. Es muy bueno dedicarse a ciertas partes, como la económica o la vida ciudadana o la vida artística, pero que la vida interna
y esta es parte de la propuesta renovadora y en ese sentido casi reevolucionaria que trae la ciencia logosófica. Existe una vida interna, portamos un mundo interno y que muchas veces el motivo de aquello que no podemos plasmar en nuestras realidades cotidianas o vitales es porque no sabemos cómo funciona ese mecanismo. Cuando uno se pregunta qué es lo que nos mueve a las personas a hacer cosas, y se han dicho cosas muy interesantes, una de las propuestas que les hacemos es justamente la voluntad. Y esa voluntad es la que nos permite llevar adelante cosas. Logosóficamente, la voluntad es una fuerza psíquica que mueve nuestras energías y pone en función las determinaciones de nuestra inteligencia. Porque muchas veces decimos, bueno, ok, mi inteligencia dice yo quiero tener, como se dijo hace un ratito, un proyecto propio, que habría que ver si es para qué, si es solamente por un tema material o porque quiero más libertad, quiero más tiempo, quiero más alegría. Muchas veces nosotros confundimos medios y fines, pero lo importante es entender que esa voluntad junto a la inteligencia trabaja, y tiene mucho que ver con lo que decía Sofía Luz antes, en defensa y superación del individuo. Y ahí es donde el hombre, dice González Pecoche, a quien voy a presentar en un ratito, dice la logosofía como base experimental, para llegar a ser verdaderamente dueño de sí mismo, debe tener pleno dominio sobre sus pensamientos. Entonces también lo tendrá sobre su voluntad. ¡Wow! Acá tenemos una pista importante. No podemos dominar la voluntad si no empezamos a tener pleno dominio de lo que en instantes vamos a ver que muchas veces nos manejan, que son estos pensamientos. Piensen en la primera de las tres claves propuestas. ¿Hay algún pensamiento que me esté distrayendo ahora? Estoy viendo de lo que estamos compartiendo, cómo es esa relación entre la inteligencia, la voluntad, la sensibilidad. Estoy pudiendo dejar que mi sensibilidad, como si fuera a escuchar desde el corazón, ocurra. Otra cosa fascinante. Logosofía dice que la voluntad se mueve por necesidad o por estímulo, y que mayormente nos movemos por necesidad. ¿Por qué? Porque al no conocer la vida mental, no sabemos crear los estímulos que hacen que nosotros podamos estudiar. Uno tiene un examen, para los que están aquí que son más jóvenes, y seguramente uno posterga, posterga, posterga hasta que el examen se nos viene encima y ahí la necesidad mueve la voluntad y uno se termina sentando disciplinadamente a hacerlo. ¿Cuántas cosas nos ahorraríamos si en vez de tener que ir por necesidad a un médico o a visitar a un amigo o a un familiar, como se dijo, lo hiciéramos por estímulo, no por necesidad? ¿Es necesario llegar siempre a la necesidad? Luego, Sofía no solamente dice que no, sino que además, en la medida en que uno va entrando en ese mundo interno desconocido, que tiene una vida interna, nos enseña que hay distintos tipos de estímulo. No es lo mismo un estímulo externo que un estímulo interno. No es lo mismo un estímulo vinculado a lo básico y a la sobrevivencia que un estímulo de inquietud superior y de amor a la verdad. No es lo mismo un estímulo positivo que un estímulo negativo. Y podría seguir. Logosofía propone no menos de media docena de tipos de estímulo que son justamente los que mueven la voluntad, pero además nos los enseña a crear. Ahí es donde la propuesta es la voluntad. Viva voz, les pregunto, ¿está en nuestro mundo externo o en nuestro mundo interno? ¿Dónde piensan que está y se manifiesta esa voluntad? ¿Qué dirían intuitivamente? Díganlo. Está en el mundo interno y En lo se, Interno. interno. y se manifiesta en lo externo. Se manifiesta también en lo externo perfectamente. Entonces, a ver, nombré los tipos de estímulo, pero el estímulo van a ver que es como si fuera el tejido, es como la molécula, vamos a ir al átomo, porque vamos a ver que en ese mundo interno no solamente tenemos voluntad, sino que hay mente, hay sensibilidad, hay pensamientos, hay emociones, hay sentimientos y mucho más. Y dentro del mucho más
una palabrita clave que ya nombré dos veces, que es la idea de conciencia. Nosotros no podemos mover nuestra voluntad si no trabajamos antes con nuestros pensamientos, tema en el que nos vamos a meter ahora en profundidad. Pero no podemos de ninguna forma trabajar sobre esos pensamientos sin conocimientos, sin conciencia. Conciencia es con conocimientos para poder trabajar sobre esos pensamientos. Entonces, si no se acuerdan nada más, fíjense que ya estamos nombrando la voluntad, la inteligencia, la conciencia, y que son la raíz de nuestra vida. Pero el vínculo entre conciencia y voluntad lo estamos de a poquito tratando de desentrañar. Cuando uno habla de mundo interno, vida interna, hace más de 24 siglos, esto es un dibujo del templo de donde estaba el oráculo de Delfos, se dijo, conócete a ti mismo y conocerás a los hombres y a los dioses. La pregunta es, siglo XXI, ¿los seres humanos nos conocemos a nosotros mismos? ¿Los seres humanos, dentro de todo el mare magnum de información, nos dan conocimientos que nos lleven a una felicidad mayor? Y ahí es donde les vuelvo a recordar lo que leí recién. Para llegar a ser verdaderamente dueño de nuestra voluntad y evitar las postergaciones, es que tenemos que tener certera y precisa operación sobre ese mundo interno, esencialmente sobre lo que les voy a proponer llamar pensamientos. Ese proceso de evolución consciente que nos lleva al conocimiento de nosotros mismos tiene como punto de partida, fíjense qué interesante, dice, el conócete a ti mismo resultará un mito si el ser no comienza por conocer su verdadera conformación psicológica y mental, es decir, el sistema mental en su vasta y compleja organización y funcionamiento. Piensen cuántas de las cosas que estamos hablando, el ser humano se las viene preguntando a Dios. ¿Cómo me conozco a mí mismo? ¿Cómo hago para no repetir individual o colectivamente errores? Y vivimos encerrados en ciclicidades que nos determinan. Ahí es donde, y estamos promediando antes de las preguntas que surjan, les voy a proponer qué es lo que la ciencia logosófica dice que somos o quiénes somos realmente. Y lo que Logosofía dice, y lo voy a decir en dos formas distintas, primero voy a utilizar una metáfora muy habitual, pero muy clara, donde si nosotros manejamos y nuestra parte física es la carrocería de un auto y el camino por el que estamos transitando es la vida, Logosofía dice que la inteligencia, la sensibilidad, es nuestra parte psicológica o alma y es un poco el motor de esa carrocería. Pero el que realmente se lleva los conocimientos, y por favor, cuando hablamos de mover la voluntad por necesidad o por estímulo, también esa parte interna o espiritual puede mover nuestra voluntad. No por nada algunos, digamos, en situaciones muy límites logran cosas increíbles, pero acá vamos a destacar que la propuesta es que somos seres biopsicoespirituales. No somos solamente una parte física. Está esta parte psicológica o alma, que logosóficamente es la parte intermedia entre nuestra parte biológica y nuestra parte espiritual. Y acá a ninguno se le escapa que la ciencia está haciendo avances enormes en lo que es lo psicosomático, lo psicobiológico, pero está recién empezando a despuntar la punta del maravilloso tema de la vida psicoespiritual. Entonces, ¿por dónde comienza ese proceso de evolución consciente? Por ir adquiriendo conocimientos trascendentes que nos hacen en principio comenzar por seleccionar y conocer nuestros propios pensamientos. Logosóficamente, ese conocimiento de nosotros mismos comienza por conocer qué pensamientos portamos. Y es tan vital y es tan central este principio de conocimiento que justamente la Sofía lo llama principio consciente. Entender que vivimos atosigados, rodeados por pensamientos, que ahora nos vamos a meter en eso, y que, y acá viene la respuesta a lo que la señorita preguntaba hace un ratito,
Logosofía lo que dice es que el hombre puede cambiar su vida con solamente cambiar los pensamientos que la sustentan moral, psicológica y espiritualmente. Alguno podrá decir, ¿cuán conscientes somos que la vida que llevamos es el resultado externo de los pensamientos que portamos y a los cuales le damos mayor atención? ¿Tenemos la posibilidad de responsabilizarnos más y de poder operar más sobre ese mundo interno? La respuesta es que sí, pero esa clave de los pensamientos en la cuales en instantes voy a entrar, voy a dejar de compartir un instante para preguntar antes si en lo dicho hasta aquí se les ocurre o tienen alguna pregunta, incluyendo la persona que empezamos a perfilar la respuesta. ¿Podemos cambiar nuestra vida? Definitivamente sí. Hay corrientes de pensamientos que tienen que ver con corrientes derivadas del materialismo, que nos quieren hacer creer que no podemos cambiar también. Pero en la medida que el proceso interno en una persona se va desarrollando, una de las cosas que uno empieza a ganar es libre albedrío, es libertad, es posibilidad de cambio. ¿Para dónde? Para llevar la vida hacia donde queremos. ¿Alguna pregunta hasta acá, antes de avanzar en el último tramito? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que quieran compartir como experiencia? Porque El, no. Dale, adelante, por favor, bueno, yo digo, desde mi experiencia, por favor. incluso el mundo interno, sí tiene que ver también con lo que pensamos, pero también cómo nos hablamos a nosotros mismos. Ujú, ujú. Yo he tenido la experiencia de empezarme a hablar con más cariño a mí, ¿no? O sea, pa- eso, eso empecé yo a sentirlo desde hace algún tiempo y la situación es que si tú te hablas con cariño y te hablas, Con eh, efecto. va a tener, o sea, tus pensamientos cambian. Muy O sea, lo bueno. mismo que te repites a ti mismo, eh, eso no se queda ahí. Se va impregnando la mente de todo lo que tú te dices, ya sea bueno o sea malo. Ahí está la diferencia entre una reflexión como la que nombra Eduardo y lo que en algún momento, en instantes, vamos a ver, que es lo que nos lleva a postergar todo lo que venimos diciendo, que es la influencia de pensamientos autónomos que no manejamos y esencialmente pensamientos negativos. ¿Quién más quiere aportar algo? ¿Quién más quiere compartir algo? Buenas noches. Una pregunta, ¿no? El proceso de evolución consciente comienza cuando estamos atados, cuando nuestra conciencia y voluntad no es la que estamos deseando. Entonces, ahí yo digo que voy a comenzar mi proceso de evolución consciente cuando ya estoy ahogado, cuando estoy ya sumergido en los problemas. Ahí es cuando debo comenzar mi proceso de evolución consciente o comienza cuando empiezo a estudiar, a entender. En realidad es una decisión muy individual, don Jorge. La idea es, vivimos con todo volcado hacia afuera. Luego, Sofía lo primero que nos dice es, tienes que dar vuelta a eso y empezar a mirarte. ¿Dónde comienza el proceso de evolución consciente? Cuando uno por primera vez empieza a distinguir que una cosa es lo que yo realmente quiero y cómo me quiero hablar, como decía Eduardo, y otra cosa son los pensamientos que se me mueven, tema en el que estoy por entrar. Cuando uno empieza a distinguir que una cosa es Jorge y otra cosa son los pensamientos que Jorge porta en la mente, ahí empieza ese proceso. Ahí empieza, esta expresión allá no se usa, pero lo digo igual, la punta del ovillo donde uno empieza a tirar y empieza a ingresar en esa parte interna. Vivimos hace siglos viviendo para afuera. Y cuando fíjense que cuando nos quejamos de lo que postergamos, seguimos pensando, con algunas excepciones como se han nombrado, seguimos pensando en el afuera. Somos, nos han entrenado esta cultura en decadencia, nos ha entrenado solamente para trabajar en lo externo, en lo material y disculpen, en lo efímero. Lo que uno empieza a trabajar cuando empieza a trabajar internamente, empieza a trabajar para lo interno, mental, que puede llegar o no a ser espiritual, y en un ámbito menos efímero, sino más permanente, en las cosas que uno se lleva
cuando deja esta vida física inclusive. ¿Alguno más? Ya estamos promediando, no quiero que se me cansen, pero estamos por entrar en la médula de la médula. Y por favor, siguen los tres ejercicios. ¿Cómo voy aprendiendo lo que estoy escuchando? Si la mente se me va mucho, o estoy acá, o estoy haciendo cuatro cosas a la vez, y además, sabiendo que estamos tratando de captar cosas que la sensibilidad ya con ese radar capta. Vamos a hacer un último esfuercito juntos. Nos vamos a meter en esta raíz de la existencia humana y es distinguir que una cosa son los pensamientos que portamos y qué es lo que enseña en ese proceso de evolución consciente la ciencia logosófica. Primero, nos enseña a identificar y a clasificar los pensamientos y presenta de una forma estupenda, inédita, una cuádruple clasificación de pensamientos. Dice que permanentemente portamos pensamientos propios o ajenos. Piensen que muchas veces nos subimos a nuestro coche y ponemos la radio, escuchamos una noticia que ni siquiera sabemos si es real o no y el estado de ánimo ya me cambia. Hay un pensamiento ajeno que se apoderó en términos de origen de mi mente. Por su valor en positivos o negativos. Y acá viene otro descubrimiento y revelación logosófica realmente apasionante. Porque el tema de qué es positivo y qué es negativo en una época como esta tiende a relativizarse. Y está muy bien, porque realmente hay algo que puede ser positivo para alguien, pero negativo para otro. Sin embargo, acá Logosofía también nos cambia el foco de atención. Dice, ¿es negativo lo que es negativo a tu sensibilidad o lo que lleva a que tú seas más infeliz? Y ahí es donde uno puede empezar a trabajar. Tercera clasificación, por su naturaleza, y esta es central, entre pensamientos autónomos y los pensamientos dependientes de la inteligencia y la voluntad. Lo que hace un ratito se nombraba como propósitos son pensamientos que nosotros hemos elaborado. Pero, por ejemplo, si yo decido, mañana empiezo una dieta, pasado mañana empiezo el gimnasio, pasado mañana quiero empezar a leer o a terminar y avanzar en este libro, estoy generándome un propósito. Pero si a los 2 minutos estoy haciendo algo, hay una interferencia de pensamientos autónomos. Y el cuarto, la clasificación de pensamientos, es por el área mental de influencia, entre algunos que se nos manifiestan esporádicamente y otros que son muy dominantes. Recuerden, y vinculado a lo que preguntaba el caballero hace un ratito, el conocimiento de nosotros mismos comienza con empezar a conocer los pensamientos que portamos. Muchas veces hay pensamientos que son tan dominantes que nos llaman con ese pensamiento. Ahí viene el que se enoja, ahí viene el que come mucho, ahí viene el que, bueno, cuando el señor Luis Pasteur, brillante genio de la humanidad, dijo que todas las enfermedades físicas se debían a entidades autónomas de vida propia, que lo llamó virus, y que eran los causantes de todas las enfermedades, poco menos lo trataron de loco. Yo los invito a que lean la bibliografía, la lucha que tuvo este hombre. Bueno, Logosofía dice exactamente lo mismo, pero en términos de no de algo físico, sino de pensamientos. Son entidades autónomas, de vida propia, acá viene una de las claves de nuestra noche, que pueden moverse al margen de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad, lo que nos hace postergar nuestros anhelos, nuestros propósitos, a veces las manifestaciones de nuestros afectos son los pensamientos negativos que nos llevan para otro lado, que pueden ser propios y ajenos, pero claramente no los estamos manejando. Lo que propone Logosofía es que los podemos observar, identificar, ordenar y controlar. Y acá los remito al ejercicio y a la clave inicial. Cuando uno está en la atención y no la puede mantener, es porque hay pensamientos autónomos que nos están interfiriendo. Y capaz que lo estamos viendo ahora mismo.
Uy, ¿cuándo deja de hablar este muchacho? Bueno, eso también puede pasar, pero la idea no es aburrirlo, sino abrir a preguntas antes del cierre. Y, a ver, impacta permanentemente nuestro estado de ánimo, ¿sí? ¿Cuántas veces les ha pasado, si no a todos, el tema de nos levantamos con un estado de ánimo, nos tomamos un café, estamos bien, salimos a la calle, nos volvemos a poner mal, llegamos a un momento donde en 3 horas tuvimos 5 estados de ánimos distintos? ¿Dónde está la causa de este electrocardiograma, digamos, de estado de ánimos, sino en los pensamientos que no manejamos y detienen, obstruyen nuestra voluntad? También podríamos decir que una forma de verlo, este es el único filósofo que nos queda acá en la Argentina, yo estoy viendo, a ver, viéndolos a ustedes, no, sí, están con cara de miércoles, eso es bueno, me quedo tranquilo. Si imagínense si esta misma charla hubiera sido ayer o si hubiera sido el lunes, ¿sí? A ver, identificarlos y conocerlos ¿para qué? Para seleccionarlos con la conciencia, con el entendimiento y diferenciarlo de los propósitos que sí queremos plasmar. Estos anhelos de negocio que nombraba recién la dama y un caballero, este propósito de ser mejores docentes en otro caso, los pensamientos propósito forman parte de algo muy importante y si no han visto esta película, se las recomendamos. Ya tiene su segunda parte, es la película más prelogosófica que hay. Se llama Intensamente. Y yo les digo que este es un excelente escenario de lo que nos pasa en la mente. Tenemos todo el tiempo dos tendencias en pugna, donde la parte virtuosa, positiva, propositiva nuestra está en permanente pugna con nuestra parte negativa. Cuando uno no puede plasmar y posterga, no le tenemos que atribuir mucho al contexto. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos qué deficiencias, qué pensamientos negativos están oponiéndose. Y sea porque uno empieza a reconocer esos pensamientos, o sea porque aprende a cultivar virtudes, eso empieza a ocurrir. Antes de dar a las preguntas, si las hay. Estos libros logosóficos son aquellos con los cuales aquellos que después queden interesados van a poder profundizar y mucho de lo que estoy diciendo está en este libro primero de curso de iniciación logosófica. Hay un increíble tratado con respecto a pensamientos negativos, solamente con que la humanidad aplicara ese libro y seleccionara los negativos, el mundo cambiaría. Tenemos la posibilidad de aprender a conciencia ese mecanismo de vida consciente con un método científico y que nos hace ver que esa parte profunda, espiritual, que es lo que realmente somos, quienes realmente somos, lo podemos estudiar. Habita en nosotros y no lo sabemos. Antes de cerrar, quiero abrir, dejar de compartir de nuevo. Último mojoncito. ¿Qué preguntas surgen de lo que hemos compartido o de lo que no hemos compartido? ¿Alguna experiencia que quieran transmitir? Por favor, los escucho con atención. Bueno, yo tengo una. Adelante, por favor. Yo no creía que la personalidad o el comportamiento de alguien se pudiera ver afectado por el lenguaje interno. Y hace como, Por pensamientos. sí, porque Ok. el lenguaje interno va creando tus pensamientos, o sea, el lenguaje interno va creando todo. Entonces, yo no creía eso y empecé leí un libro hace muchos años que se llama Afirmaciones y empecé a hacer afirmaciones. Ujú. Hice una lista de las cosas que yo pensaba de mí. Me acuerdo que ese día entré en un estado así como meditativo y me empecé, porque iba a entrar a una reunión con una persona que me ocasionaba un poco de, ¿cómo decirlo? Pues, Molestia, molestia. no, no molestia, no, 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 como que era muy preparada, mucho más preparada que yo. Y Ok, empecé yo empezaba en mi carro y agaché la cabeza y me empecé a decir constantemente que, que yo era una persona inteligente, ¿no? Les, ok. les doy mi palabra que en cuanto yo comencé a hacer eso, la vida me cambió. Luego, posteriormente, me puse a leer libros de psicología relacionadas con el juego del golf. Ujú.
Y ahí el tema ¿cómo se dice?, del lenguaje interno se trata todo el tiempo. Entonces, empecé a poner todas estas cosas en práctica pensando que a lo mejor lo de las afirmaciones pudo haber sido algo meramente circunstancial, pero no, cuando empecé a jugar, era tanto el estrés de no saber cómo manejar las cosas que dije, no, te tienes que tranquilizar. Entonces, cuando estás en un momento en el que no sabes cómo actuar, lo primero que tienes que ver es hablarte, o sea, tener una conversación contigo de tal forma que sea Eduardo, un... déjame hacerte un subtitulado logosófico si me lo habilitas. A ¿Puedo? ver, dígame. Sí. Lo que tú llamas lenguaje interno, solamente por lo que vimos hasta ahora, por lo menos tiene dos vertientes. O es el producto, y hay una pregunta que apareció al respecto, del pensar y de la reflexión, o pueden ser pensamientos autónomos que se mueven al margen de tu voluntad. Hay que tener mucho cuidado con cuando nosotros creemos, y es una creencia, que solamente afirmando algo lo logramos. Porque una cosa es que la afirmación sea el primer paso para generar un propósito de cambio, de evolución. Nombraste algo hermoso como el golf, del cultivo de un deporte, por ejemplo, pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de corrientes, no sabría bien cómo llamarlas, donde Es uno que no, dice, no, no, no es una, no, yo no lo llamaría ninguna corriente. O sea, son cosas que incluso yo las he documentado, yo no, nada de corrientes ni nada de esas cosas. Hay una situación, o sea, hay cosas que no se pueden arreglar desde ese punto de vista, pero yo lo que yo puedo decir es que, y desde mi experiencia, es que si lo que tú te digas a ti mismo es lo que vas a replicar en tu vida. Eso si sí. son, si son producto de la Sí. reflexión, sí. Claro, claro. Muchísimas gracias por eso, querido. Por favor, hazme las preguntas a viva voz, porque tengo que abrir el chat y los dejo de ver. A ver, ¿qué dice ahí? ¿Puedo yo Sí, entonces? por favor. Quería compartir una experiencia y una pregunta, a ver si se puede ampliar algo más. Yo recuerdo cuando era muy jovencita que tenía como una profunda inquietud por lo que era ser libre, ¿no? Yo quería ser libre y tenía las condiciones externas dadas para moverme con bastante rango de libertad y sin embargo tenía la sensación profunda desde lo interno que la falta de libertad estaba dentro, ¿no? Que había ciertas cosas que desde adentro no me permitían ir un poco más allá en pos de aquellas cosas que para mí eran importantes. Y creo que tiene algo que ver con este tema que se está planteando, ¿no? Que Sin duda, hay sin que duda. querer ser libre y después poder moverse en pos de esa libertad que se anhela. Sin duda, lo que sí, y permítame compartir la comprensión, ya que estamos teniendo la posibilidad de estar juntos, si fuera tan fácil cambiar como hacer una afirmación, eso muchas veces dice, bueno, ¿cómo venciste tu soberbia? ¿Cómo empezaste a vencer tu intolerancia? ¿Cómo cultivaste la bondad? ¿Cómo ampliaste la reflexión y la sensibilidad? Yo les puedo asegurar que muchas veces uno tiene el reflejo de creer que porque repite algo, eso va a ocurrir. Eso es como ponerse abajo de la ducha y decir no me mojo, no me mojo, no me mojo. Es ficción, pero no quiere decir, como bien se dijo, que cuando uno, producto de la reflexión, refleja ciertos aspectos, no lo pueda cultivar. Por eso se están diciendo cosas muy interesantes. Muchas gracias, señorita. Alguno más antes de que nos despidamos, porque realmente hay Querido, claves. Adelante, por favor. hay una pregunta importante aquí que dice, ¿aprender a pensar puede cambiar nuestras vidas? Definitivamente, lo que uno utiliza, miren, fueron gráficos, pero, a ver, desde las pedagogías, las psicologías y las filosofías que actualmente están en boga, se reconoce ciertos aspectos de la mente, pero no se sabe bien cuáles son sus facultades. Y si se conoce alguna de las facultades, no se conoce bien sus funciones. Esa facultad que está nombrando la dama que acaba de preguntar eso, que es la facultad de pensar, es la facultad, una de las facultades más importantes del sistema mental y es la que nos ayuda, junto con la observación y algunas más, a que no sean los pensamientos autónomos los dueños de nuestra vida, sino que esa función de identificación y hasta de selección lo hace la función de pensar, de- lo hace una de las funciones de la facultad de pensar. Con lo cual la respuesta de eso logosóficamente es que sí.
que sí, es una de las más importantes. No lo hace la mente sola. Para que los cambios perduren, y esto es muy importante para aquellos que tienen aspectos que no han sabido plasmar todavía o que estamos postergando, siempre tiene que haber uso de la sensibilidad. La mente crea los propósitos, pero no los sostiene. Y piénsenlo al revés. Si alguna vez ustedes lograron cosas, van a ver que quisieron mucho hacer eso y por eso, con la sensibilidad, aunque sea manejada inconscientemente, lo pudieron plasmar. Muchas cosas en el mundo no se pueden cambiar porque no lo queremos lo suficiente. Y cuando alguna vez algún sabio decía querer es poder, no estaba diciendo ninguna tontería, está diciendo algo profundísimo, iniciático me animaría a llamarlo. ¿Alguna más? Antes del mojoncito final. Adelante, Jorge. Eh, el maestro nos indica que los pensamientos No son sé, prestados. Y estamos- basándonos en la película Intensamente, nos enseña que todas las emociones son valiosas y necesarias para el desarrollo emocional de nuestras vidas. Entonces, si yo tengo emociones y tengo sensaciones necesarias, también tengo esas vidas colaterales, como acabamos de ver ahora. Entonces, tengo diversas vidas que son necesariamente e intensamente para poder desarrollarme, porque hay esos pensamientos son pesados. una hermosa revalorización de las emociones. Dejo solamente una postilla ahí. No todas las emociones parten del sistema sensible. Hay emociones que parten del sistema instintivo. Cuando tú ves una publicidad que dice Coca-Cola es sentir de verdad, eso no es sensibilidad, eso es una sensación instintiva. O cuando uno dice yo siento enojo, ¿no? Ahí no estamos, no es origen del sistema sensible. Lo cual tenemos emociones positivas o negativas, y acá antes de darle a Mariale una afirmación a verificar. Logosóficamente, y esto a mí me cambió la vida, lo comparto aún en este momento inicial para muchos, porque a mí me cambió la vida, logosóficamente no existen los sentimientos negativos. Cuando tenemos algo que nos está haciendo mal, que autónomamente se mueve, que es negativo, no es de origen sensible, es de origen instintivo. Los celos que uno siente no son sensibles, son instintivos. No existe el sentir egoísmo, hay un pensamiento de egoísmo manifestándose. Postergo por desorden, no tiene que ver con algo emocional positivo, sino con algo instintivo. Adelante, Mariale. No, solo comentar que la posibilidad de uno darse cuenta de que tiene la posibilidad de cambiar, simplemente cambiar lo que uno quiere, ¿no? Y que puede Sí, hacer a voluntad, que hay muchos factores externos que pueden influir, pero mientras en lo interno se hace el trabajo, es maravilloso y sobre todo porque a través de ese control de los pensamientos negativos, los recurrentes, los obsesivos, em, se está tomando el control de la vida y eso es maravilloso. se ha dejado, Mariale, durante siglos en las sombras del ignoto que los pensamientos son el factor causal. Siglos. La filosofía lo que hace es le pone una centralidad inicial total. Sin eso no existe otra cosa. José David, adelante. Gracias. Bueno, todo este proceso de clasificación de los pensamientos Ujú, me suena, y creo que es así, a que es una lucha intensa por tomar el control de la propia mente y recuperar ese control, ¿no? Porque hay pensamientos que nos están, bueno, así lo veo en mi vida, que me inducen a actividades o a situaciones que muchas veces no quiero. absolutamente. Y por lo regular, por costumbre, acostumbrado quizá a dejarse influir por esos pensamientos, Ujú, uno termina postergando los mejores anhelos. absolutamente. Absolutamente. Cuando uno recupera, vamos a recuperar una vez más para enfocar los últimos 7 minutos.
Dijimos, no hay posibilidades de manejar la voluntad y dejar de postergar si uno no conoce, selecciona y clasifica sus pensamientos. Condición necesaria, pero no suficiente. Tiene que haber una enorme manifestación del sentir. Muchas veces ese sentir no existe o no se manifiesta porque está tapado. ¿Por qué está tapado? Por pensamientos. Entonces, fíjense la importancia que tiene este tema. Y ahí es donde realmente estamos ante algo absolutamente nuevo. Yo les digo, acá seguramente, como nos pasa a varios, hay mucha gente inquieta. No estoy exagerando si les propongo, miren que logosofía no es un poco más de lo mismo, es un camino nuevo. Y dejo atrás las preguntas y me quedo después de la presentación para quienes quieran, para simplemente presentar, para terminar, qué es la logosofía. Esta me encanta, dice, ciencia que enseña a buscar al hombre dentro de sí mismo lo que toda su vida buscó afuera. También hay una definición en un diccionario que digamos, es el más importante de habla hispana de la editorial Planeta. Dice, ciencia que propone la transformación de la sociedad a partir del mejoramiento del hombre mediante un proceso consciente de autosuperación. Claramente estamos ante un campo un nuevo camino muy experimental. Es muy difícil, uno puede teorizar sobre esto, pero no tiene ningún sentido. Sí está la posibilidad de entender que es una ciencia que pone a disposición del hombre y de la mujer actual las herramientas que necesita para conocerse, superarse, y por favor acá me resulta muy importante para el cierre esto, colaborar por una humanidad mejor. Curiosamente, esto que está basado en un método científico no tendría sentido si no tuviéramos y si no conllevara la idea de colaboración con el semejante. Esto no tiene que ver con las terapias, no tiene que ver con las corrientes del llamado coaching ni de la psicología, no tiene que ver con ninguna creencia y no hay una sola contradicción entre todos los descubrimientos actuales de la neurociencia y todo lo que dice logosofía en términos de cómo está constituido el ser humano. Ahí es donde ese conocimiento de sí mismo, de la mano de este proceso de evolución consciente, nos lleva a un camino nuevo. Hace 95 años presento al pensador, educador y escritor latinoamericano que creó la base, no el techo, el piso de esta ciencia, que está en más de 40 países, que los latinoamericanos tenemos el privilegio de poder leerlo en su idioma original. Ustedes no saben a veces el esfuerzo que hay para hacer ciertas traducciones. Y esos 95 años ya tienen un avance enorme en todo lo que tiene que ver con lo que ocurre en las fundaciones logosóficas de todo el planeta, lo que ocurre con la pedagogía logosófica y en el avance entre lo que es no ya esa investigación en lo psicosomático o psicofísico, sino en lo psicoespiritual. Ese proceso de evolución consciente pasa a ser una realidad indiscutida para sí mismo en la medida que uno empieza a aplicar, como decía hace un ratito Eduardo, uno empieza a conversar consigo mismo distinto. Hay una posibilidad de desarrollo y de transformación de aptitudes en capacidades, pero, y acá viene lo más importante, hay que dedicarse tiempo. Una de las cosas por las cuales tendemos a postergarnos y no podemos activar la voluntad es porque decimos o creemos que no tenemos tiempo. Luego Sofía dice, cuando uno empieza a tener conciencia, el tiempo aparece. Y ahí es donde la clave vuelve a estar en la conciencia, en el conocimiento de sí mismo, en la posibilidad de ser, como dijo la señorita Gabriela hace un ratito, distinto, lo que decía la señorita Mariale también, la transformación real. A ver, esto es un método que transforma grandes enunciados en grandes conocimientos y tiene una enorme proyección social ese conocimiento interno. No hay posibilidad de que ustedes se crucen con un estudiante de logosofía en ningún lugar del planeta donde en realidad lo que esté convencido es de cambiar el mundo y de estar haciendo un mundo mejor. Porque en la medida que uno cambia ese propio mundo interno,
está cambiando el pedacito de humanidad propio y el que está más cercano. Si uno está realizando una virtud o está cultivando la amistad, está trayendo más amistad al mundo y está trayendo más de esa virtud al mundo. Un mundo mejor claramente es posible, pero no se hace cambiando los sistemas de afuera para adentro, ni de lo masivo a lo individual. Va de lo interno a lo externo y de lo individual a lo colectivo. Y la invitación que les vamos a hacer, que les nombré antes, es a conocer a la Fundación, a tomar contacto con esas reuniones personalizadas que nos permiten comenzar ese proceso interno. Es una entidad de bien público sin fines de lucro y hay un poderoso también círculo de amigos de la región que se está armando. Es no solamente la necesidad de profesionales más conscientes, sino de seres humanos más conscientes, con más conciencia. Con lo cual, una sentidísima invitación a investigar, una sentida invitación a disfrutar y a buscar algo distinto en la propia vida. Hay que tener valor para dejar de postergar. Simplemente escaneando este código, o le voy a pedir a Joaledis que lo ponga en el chat, que por favor pidan esa información gratuita, Está individual. allí. Muchísimas gracias. Todos los libros logosóficos se bajan de internet. Nadie vive de esto. Esto es una entidad de bien público sin fines de lucro que trae algo nuevo. Somos un poquito los cavernícolas de la evolución consciente. De acá a unos años, todo el mundo va a saber que la conciencia, y esto la ciencia lo sabe, ha descubierto que la cosa pasa por la conciencia. Bueno, ¿cómo la cambiamos? ¿Cómo la ampliamos? ¿Cómo pasamos a conectarnos con esa conciencia universal? Bueno, ampliando nuestra propia conciencia. Puede dejar esta lámina y no esta que es la del título, simplemente para que nos podamos despedir y me quedo a disposición unos minutitos más para los que quieran seguir conversando. Pero desde ya, muchísimas gracias y gracias por la invitación.